a nosotros nos pilló en un programa en vivo que estábamos nosotros y empezó a temblar. ¿Te acuerdas? Me sonó la alerta en el... ¿Pero acá? Sí, me suena la alerta en el teléfono de temblor. Digo, está temblando y empieza, ¡guau! Y seguimos transmitiendo en vivo igual, pero bueno. Ya. Hola amigos de LDP Magazine, sean todos muy bienvenidos. Aquí estamos con los amigos del grupo Secesión para nuestras tertulias ufológicas de los días jueves. ¿Desde dónde? Desde aquí, desde Play Kingdom, General Holley 134. Ya estamos muy contentos, ya estamos en vivo y en directo y con alguna actualidad de lo que está pasando sobre el tema de terremotos. Así que, ¿tienen algo que ver con el mundillo ufológico? Eso lo vamos a descubrir en medio de esta conversación. ¿Cómo estás, Terrence? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Siempre un placer estar acá, chicos. Han estado ocurriendo demasiados fenómenos telúricos, por decirlo de alguna manera, alrededor del mundo, muy cerca de acá. Y como chileno estamos mirando ya Venezuela, Colombia, Perú, España. Y, y uno empieza a preocuparse, así como ya, pues aquí cuándo. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí ya hay días que digo, oye, hace mucho tiempo que no tiembla, así es como que es como cuando te hace falta un masaje en la espalda, si no necesito que la tierra se mueva. Digo. Y tampoco quiero que se mueva como se movió la última vez porque fue traumático. ¿El 2010? La del 2010. 8.2 en Santiago. 8.2. Ninguno de los países vecinos llegó a tener un terremoto tan grande. Y bueno, todo el mundo sabe. Envidian, ¿no? Después de 7,5, ahí el chileno empieza a correr. Y por Sí. Dios que corrimos ese día. No, primero la tele. Primero la tele. Primero la tele, después Sí, corre. exacto. Sí. Y como siempre, nuestro invitado de honor, el señor Alberto Urquiza. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo te ha ido? Súper bien, compadre, muy contento de estar acá. Aplauso, por favor. Para que nos crean que estamos con público. Muy contento, además que fue predictivo, porque como cuando estábamos conversando el otro día con la Andrea, dijimos, hagamos de terremoto, va a estar más de actualidad. Y está de actualidad. El terremoto hoy día de 7.2 en Perú, que no es lo mismo que el 7.4 en Venezuela, en Colombia, no es lo mismo, son dos cosas muy distintas. Pero está de actualidad, el tema está de actualidad. Y tú lo estás diciendo, ¿cuándo nos toca a nosotros de nuevo? Tú hablaste de los ovnis. Los últimos 2 días, martes y miércoles, ha habido gran cantidad de avistamientos ovnis en la zona de la Concagua. Zona de la Concagua y la zona de la región metropolitana, pero más hacia la Concagua. Ha habido gran cantidad de avistamientos ovnis. Si tú dices algo telúrico, movimiento de la Tierra, magnetismo, campos magnéticos muy alterados, puede ser que en esa zona está más sensible, como está sensible la zona precordillerana de Santiago, es posible que por primera vez haya un sismo muy fuerte con epicentro en esta zona. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, dijo Andrés. Porque estamos acostumbrados, somos un país sísmico, tenemos el récord que fue en Valdivia en el año 1960, en mayo, pero esto fue precedido. El día anterior hubieron 2 sismos de 7,2 grados. Y eso muy poca gente lo sabe. Y posteriormente vino este gran cataclismo que fue de 9,5. Sabemos que 9,5 simplemente porque se rompió el aparato medidor sísmico. En 9.5. En 9,5. Ahí Ahí marcó. se rompió. El aparato se descompuso, así que puede haber sido mucho más fuerte. Correcto. Es verdad. Hoy en día es hasta escala 12, que es de medición. ¿Ya? Y no han habido ninguno tan grande, simplemente en Chile es el más grande que hemos sido. Estamos en el libro récord. Entonces, algo positivo todo eso. Y aparte de eso, de ese gran terremoto que tuvimos en el año 60, hay una cosa que muy pocos recuerdan. A causa de esto, una de las represas se reventó. Se empezó a ver un relleno de agua monumental. Y se tuvo que correr contra el tiempo para evitar que nuevamente el agua ahora borrara lo poco y nada que quedaba de Valdivia y sus alrededores. Ustedes pueden verlo, si lo buscan, este es un video completo, un documental completo que está en YouTube. Y es muy bueno, está en blanco y negro, es muy antiguo, así que se los recomiendo. La verdad es que cuando uno piensa en lo de 1960, gobierno del presidente Jorge Alessandri, muy impresionante porque la fuerza que tuvo
fue tan grande, dependiendo de la zona, Ujú. porque en distintos sectores, dependiendo si son terrenos más blandos, si son terrenos de quebrada, o si son terrenos de laguna, o si son zonas rocosas, el terremoto es de distinta magnitud. Correcto. Que es una comparación con lo que hago yo con lo que pasó en Perú hoy día. Lo que pasó en Perú hoy día es zona rocosa. No es lo mismo que en Colombia y en Es Venezuela, que la distinto. zona blanda. Entonces, evidentemente en ese lugar el sismo es más potente, porque la Tierra recibe con mayor dureza, con mayor liviandad, perdón, el movimiento sísmico. Por eso uno dice, esto no es un 7.3, esto no es un 7.4. Claro, porque uno piensa que es un terreno sólido, rígido, de roca, y no lo es. En cambio, en el de Perú sí. De hecho, lo que sorprende en el caso peruano, antes de volver al chileno, es que donde más se observó el fenómeno fue en las montañas, que hubo aludes, caían gran cantidad de rocas, más que el movimiento mismo en las ciudades, porque es una rocosa. Cuando vemos lo de Valdivia, hubo sectores que quedaron 1 metro, 2 metros, hasta 3 metros más arriba que el otro. El movimiento fue muy Mm. brusco, muy potente. Y más encima el hundimiento general del terreno, porque el terreno se hundió hasta 5 metros. Entonces, la baja con el nivel oceánico, uno dice, ¿por qué el agua entró? El agua entró porque la tierra bajó. O sea, la tierra descendió tanto que hoy día uno puede navegar por algunos Mm. canales y tú vas a ir y ves los techos de las casas debajo del agua. O sea, eso no es que el agua haya subido, porque sí, el agua subió porque la tierra bajó. Fue muy potente el movimiento. Lo que pasa es que la placa de subducción se va metiendo, choca, Ujú. pero la parte de Nazca va metiéndose para abajo y eso produce una presión. Se va quebrando la costa. Sí. Por eso es que muchas veces uno dice, o la costa se levanta o la costa se hunde. En este caso se hundió producto del terremoto, porque el terremoto fue oceánico y eso es lo que producen los maremotos. Cuando hay un terremoto continental dentro del continente, no hay maremoto. El caso de lo que pasó ahora en Curacara, en Perú, eh, fue absolutamente al interior. O sea, uno de Lima, debajo está Cusco, y debajo de Cusco, hacia la cordillera, unos 300 kilómetros, está la zona del epicentro, o 400 kilómetros está la zona del epicentro. Y a 100 kilómetros de profundidad. O sea, Muy poco, no es mucho, ¿no? mucho. 100 es mucho, 100 kilómetros es mucho. Mientras más profundo es, menos se siente ruido, aunque sea muy potente. El hipocentro, Ujú. cuando está muy superficial, cuando está 15 kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros, el desastre es mayúsculo porque la fuerza viene muy grande. Correcto. Entonces ahí es donde se produce el problema. En el caso de Valdivia, en realidad, no te voy a contradecir, tú tenés toda la razón, hubo 2 terremotos antes. En realidad hubo 12 terremotos. Entre la mañana del 21 de mayo Ujú. y la tarde del 23 de mayo hubo 12 terremotos, sobre 7. O sea, fuimos sacudidos por uno y otro terremoto de manera muy violenta. Y ahí no habían los mismos sistemas de emergencia que sí existían para el 2010, pues no funcionaron igual, no funcionaron, pero Ujú. sí existían los métodos para poder dar las alertas que no se dieron. Y yo diría que en ese sentido tengo que hacer una crítica porque yo había hecho un programa documental en el año 2007 y que se mostró en televisión y yo decía que no estábamos preparados para apretar el botón rojo de la alerta. O sea, 2 años antes, poco más de 2 años antes, yo dije que no estábamos preparados para tener un terremoto y dar la alerta. Y no se dio. No se dio porque políticamente no convenía. O sea, es mejor no asustar a la gente y que se muera, a asustar a la gente y que la gente pueda lograr huir. Es uno de los grandes errores de la tecnología hoy día. Entonces lo que pasó ese año no tenía paralelo, no había manera de saber lo que iba a ocurrir, no teníamos manera de responder a Mm. eso. Y fue impresionante todo el evento, el terremoto y después el maremoto. El maremoto que en algunos sectores llegó a tener unas olas que por las fotografías en las zonas costeras hasta entre 25 y 30 metros de altura llegó a tener la ola que penetró producto del quiebre, que el quiebre produce un salto. Entonces ese quiebre que produce un salto en la zona bajo el agua es igual que poner las manos en una batea, donde tú metes las manos y el agua se hunde y después se levanta. Ese levantar es el que produce el maremoto. Y por eso tiene que ser oceánico, si no es oceánico no se produce ningún tipo de maremoto. Yo me acuerdo que al año siguiente fue el terremoto en Japón, que vino con el tsunami, que creo que fue la primera El vez que 2010, el 2011 me parece que fue el año el siguiente 2011, de sí. Japón. Y creo que fue la primera vez que pudimos ver un tsunami en tiempo real, en vivo y en directo, Por las grabaciones que por la tenía. grabación y por la filmación de las noticias. Y yo me acuerdo que acá estaban esperando que podría haber un tsunami. Y también lo transmitieron en directo, tenían las cámaras en la playa, estaban esperándolo y no pasó absolutamente nada.
Y me acuerdo que la discusión era esa, que era ridículo estar esperando un tsunami. Y la opinión de la cual yo la que estaba de acuerdo, era preferible esperar un tsunami que no venga A no dar la a alerta. no dar la Pero alerta. obvio. Es preferible que la gente vaya, se suba a los cerros y espere ahí que no pase nada y poder volver a su casa a, a perderlo todo. Fíjate que el año 2010 yo di varias conferencias en el verano, entre enero y febrero. Una de las conferencias la hice en la sala Ferrer, en el Quisco. Y estaba la gente de la ONEMI. Y di la charla y hablé de terremotos. Y cuando yo hablaba, salió el ejemplo de que, por ejemplo, el alcalde de la época, una persona a quien yo conozco muy de cerca, tenía temor de poner letreros que decían zona de tsunami, peligro por aquí en la subida, porque los turistas no iban a llegar. O sea, preferían mantener en la ignorancia, sin dar los niveles de altura que tenía zona segura, sin decir que había que huir para tal parte, a decirlo, para que la gente estuviera preparada en caso de una emergencia y pudiera saber por dónde tenía que correr, porque la gente, por más operación DEICE que les des, la gente no va a reaccionar al momento. Es muy difícil controlar el pánico. El pánico se controla cuando tú realmente no tienes miedo. Correcto. Y tú dijiste algo que es muy cierto, ¿no? Sobre un 7.5, 7.8, tú puedes perder el control. Sí. Tú puedes entrar en pánico. Correcto. Pero cuando no, tienes el control sobre la situación, es muy importante tenerlo. O sea, el chileno tiene que saber que no hay que correr, que no hay que dejar las cosas. A mí me tocó mi radio de La Serena con Edgar Rojas en vivo, un terremoto. Wow. En vivo, grado 7. Y la verdad es que ni él dejó el micrófono, ni yo dejé el micrófono. Y él estaba en la cuarta región y yo estaba en Santiago. De hecho, estaba en Viña. En otra ocasión me tocó un terremoto a mí, en Viña del Mar, con él. En ese programa hemos tenido 3 sismos en vivo. 3. No uno, 3 sismos en vivo. Correcto. Y pregúntenme cuántas veces arrancamos, cuántas veces subimos. Ninguno. Nunca, nunca. O sea, estoy hablando de sismos 7, 6, 7, 7, 1. Y nunca arrancamos. De hecho, estaba en un recinto militar, en Viña del Mar. Y los médicos, sal de aquí, weón. Y se escuchaban los gritos porque todos a la zona segura. Y yo seguí transmitiendo sin ningún problema. Y después todos me retaron. Dije, no, que yo no voy a correr. Yo voy a correr cuando ya veo que no me puedo mantener en pie, que la cosa es muy violenta. Ahí yo acepto que uno pueda correr a la zona segura. O subir al techo del edificio, no bajar. O huir a la zona segura en los patios. Correcto. Pero pregunte, por favor. ¿Desde qué fecha? Buena, ¿Quieres saber? por favor. No, es buena ruta. ¿Desde cuándo se están midiendo? Yo sé, La primera medición, a mí me llamó bastante la atención, que está por aquí, espérate, un poquito más acá. Acá, mira. El primer sismógrafo de la historia, primero vamos a citar la fuente para que no digan estas mentiras. Este es un libro que se llama Terremotos y Tsunamis en Chile, es de Pilar Cereceda, Ana María Errázuriz y, por supuesto, Marcelo Lagos. mi asesor en la ley de la selva. Mi Asesor asesor en la ley. de la selva. Bueno. Perdón, ¿Mm? en China. En China se medían los terremotos con un sistema, sí, sería hace 3.000 y tantos años. A eso voy, justamente. Sí, el primer sismógrafo de la historia es en el año 132 a.C. ¿Ya? El científico chino Shang Shen construyó el primer sismógrafo para registrar las ondas producidas en un sismo. Hoy se puede admirar una reproducción del original en el Museo Histórico de China de Beijing. El sismógrafo de Shang tenía la forma de una urna con un péndulo en el centro, 8 dragones adornados en su exterior, cada uno de los cuales mantenía su boca en una esfera y en la parte baja 8 sapos con sus bocas abiertas. En el caso de un terremoto, un sistema de palancas hacía que uno de los dragones liberara la esfera de su boca para que cayera en la boca del respectivo sapo. Espectacular, en serio. Y así eran los grados como se Pongamos los 200 años, hace 2.200 años. Esa esferita chica que está ahí. Después Genial. la vamos a colocar en grande. Me acordé, Sí, me acordé. correcto. Desde entonces que se tienen estas mediciones. Pero si tú me preguntas, en escala, ¿cuáles han sido los más
los terremotos más grandes de la historia. Valdivia, con un 9,5, que fue el 22 de mayo de 1960. Indonesia, con un 9,3, el 26 de diciembre del 2004. Onchua, Japón, con un 9,1, fue el 11 de marzo del 2011. Lisboa, Portugal, con un grado 3, fue un 1 de noviembre de 1755. Cunaripe y Copquecura, Chile, un 8,8 el 27 de febrero de 2010. Ecuador, con un 8,8, un 31 de enero de 1906. Gansu, China, con un 8,6, un 16 de diciembre de 1920. Chillán, Chile, con un 8,3, el 25 de enero de 1939. Valparaíso, Chile, un 8,2, un 16 de octubre de 1906. Y Perú, con un 8,2, un 24 de octubre de 1942. Y San Francisco, Estados Unidos, con un 7,9, que fue el 18 de abril de 1906. De ese hay hasta películas. Fíjate El terremoto de que 1906 fue, claro, pues en Chile, en sí, Valparaíso. el que fue predicho por un Sí. marino, por un capitán de marina, Correcto. que apellido extranjero, pero en este momento no recuerdo. Y él hizo la predicción, de hecho salió publicado en el Mercurio un mes antes, y dijo que en tal fecha iba a haber un sismo grande en la zona, de la magnitud que ocurrió, y dijo que va a ser tal día. Y ocupó movimientos estelares y toda la cosa, fue espectacular, y el acierto fue 100%. Sí. ¿No sabía? Es bastante extraordinario. Hay una leyenda también que dicen que cuando la ciudad de San Francisco empezó a formarse, fue por el descubrimiento del oro, por la fiebre del oro. Y había un chamán indígena, dijo, sí, esta ciudad va a crecer, va a ser muy grande, pero en algún momento eh, la codicia y el despojo, la ciudad se lo va a cobrar. El problema está en que, por ejemplo, las características sísmicas de San Francisco son distintas a las nuestras. Ellos no tienen una placa de subducción. Ellos rozan de lado a lado. Entonces la placa costera va subiendo hacia Alaska, digamos, y la otra va bajando hacia la zona central, hacia México. Y ese roce es el que produce que cuando hay un terremoto las rejas quedan a 5 o 10 metros de distancia una reja a la otra. O sea, se separan por la fuerza que tienen. Por eso que la península de California, de Baja California, va a terminar convirtiéndose en una isla porque va hacia abajo. Sí. Correcto. Sí. Una de las cosas que, si nosotros recordamos, antes del suceso del 2010, fue que se proyectó un video, ¿te acuerdas? Un video que era extranjero, que mostraba las posibilidades de algún terremoto a gran nivel en Sudamérica. Y mostraban en una de esas un gran tsunami entrando a Valparaíso, con destrucciones de los cerros, de los no funiculares, sí, Mira, no sé si fue el History o fue el Discovery, uno o dos. porque en esa época estaban con la... Fue como 2 años antes. Como 2 años antes, Sí. estaban con el asunto del 2012 y todos los días dan documentales, estamos preparados para el fin del mundo. Después del terremoto nos dimos cuenta que no. Muy bueno. Sí. Pero recuerda que aquí en Chile se rieron mucho porque la destrucción que mostraban de Valparaíso, de eso, con ese terremoto, la consideraban muy exagerada. Correcto. Lamentablemente no es exagerada. Ya, entonces, ¿Sabes por qué? Perdón. Sí. Perdón, Rodrigo. ¿Sabes por qué no es exagerada? Porque es un terreno bajo, es Sí. un terreno plano. Entonces, si tú tienes un maremoto como el de Copquecura, por ejemplo, el de Constitución, Sí. del 2010, 18 metros de altura. ¿Cuántos pisos son 18 metros de altura? Son como 6 pisos. Entre 4 y 5 pisos, por lo menos. Oh, bueno. 5 pisos. O sea, cualquier construcción que está a 10 kilómetros de la costa, hacia el interior, o 8 kilómetros de la costa, que está bajo el quinto piso, va a quedar debajo del agua. Correcto. A lo que iba, que cuando se salió esta proyección, salieron también gente del Congreso en Valparaíso alegando que iban a hacer una demanda colectiva por terror psicológico contra la población de Chile. Que eso era imposible que existiera un sismo de esa magnitud y que pudiera ocasionar tales daños. Parece que se habían olvidado lo de Valdivia. Mira. Y posteriormente viene lo del 24F y hay que callados. Yo creo que hay que ver lo que... Hay solamente un video
del terremoto. O sea, nosotros tenemos muchos videos del terremoto del 2010, igual Sí. que lo que pasó en Japón, en Chile hubo muchos. Las imágenes esta cuestión donde se juega, ¿cómo se llama? El casino de San Antonio, las imágenes son espectaculares. Hay muchas, pero hay imágenes que ponte tú se muestra Copquecura. No, perdón, se muestra la isla Orrego. Ujú. Y cuando tú ves la isla Orrego estaba frente a Constitución, las olas, la marejada pasa por encima de los árboles. Y los árboles son eucaliptos, básicamente eucaliptos. Un eucalipto tiene entre 16 a 18 metros de altura. Y las olas pasan, la marejada pasa por encima. Por eso murió tanta gente en la isla Orrego. Porque todos los que estaban en la isla quedaron atrapados, porque la marea bajó, quedó seco, no podías caminar en el barro, los botes no funcionaban, y cuando vino la ola directamente. Y por más desesperación que hubo, no pudieron huir. Entonces hay que estar claro en que el mar reacciona de manera distinta y que cuando uno dice esto no puede ocurrir, hay que respirar profundo, porque por ejemplo Argentina se ríe mucho de que Chile, los hundimientos de la tierra y todo, y ellos no se han fijado que iba a estar en un plano, igual que Valparaíso, igual que Viña del Mar, en un plano. Las alturas en Argentina son 80 metros, 100 metros de altura. Santiago está a casi 600 metros de altura. Perdón, si hay una ola grande, producto de un maremoto, un meteorito, algo de 100 metros de altura, desaparece tres cuartas partes de Argentina, bajo el agua. Es peligroso, muy peligroso. No hay que reírse, hay que estar preparados para una cosa así. Correcto, sí. Mira, respondiendo a tu pregunta, existe una carta del naturista Claudio Gay, al señor François Arago, secretario de la Academia de Ciencias de París, fechada en los Andes el 18 de diciembre de 1837. ¿Ya? Señor, en la época de mi permanencia en Valdivia, tuve el honor de darle algunas informaciones acerca del terremoto ocurrido el 20 de febrero de 1835 y que produjo tan espantosos estragos en las provincias de Concepción, Talca, etc. Hoy me hallo en un caso de anunciarle otro todavía mucho más fuerte, aunque las pérdidas ocasionadas han sido considerablemente menores. Aquí lo que he visto o sabido por mis corresponsales en Valdivia y Chiloé. El 7 de noviembre, a las 8 horas de la mañana, un temblor se hizo sentir en algunas partes de la República. En el norte fue bastante débil, pero en el sur, y sobre todo Valdivia y Chiloé, fue de tal manera y tan intenso que al decir que los habitantes no pudo comparársele de ninguna manera al de 1835. Las personas apenas podían mantenerse de pie. La mayoría cayó. Las casas de Valdivia, Osorno, San Carlos, Ancud, etcétera, quedaron más o menos deterioradas, pero no destruidas, debido a su salvación a la flexibilidad de la madera que estaban construidas y a su poca altura. Pero las iglesias, hospitales, cuarteles y otros edificios fiscales, edificios con piedras, quedaron enteramente derribados y destruidos en Chiloé. El mar estuvo muy agitado y en el espacio de media hora, esperando tres especies de flujo y reflujo con violenta repetición. No pudo penetrar en la tierra a causa de los acantilados que bordeaban los alrededores de San Carlos, Ancud. Pero en el interior, donde la playa era bastante extensa, cubrió la tierra cerca de un cuarto de una legua. Lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Fíjate tú que para las predicciones de repente, eso es un comentario posterior. Lo que ocurre cuando pasa lo de 1906, Dearborn creo que era el gallo del marino. Cuando ocurre la predicción, ¿se puede predecir un signo? ¿Se puede predecir un signo? No, ¿cierto? El minuto, el día, la hora, nadie lo sabe. Pero se pueden predecir. El año 2010 hubo varios agoreros, gente que dijo, a ocurrir esto, a ocurrir esto. Ninguno le apuntó, pero claro, decían que iban a ocurrir cosas en distintas partes del mundo. Hubo un salvadoreño, creo que fue costarricense, que dijo que iba a haber un terremoto en el año 2010, en el mes de febrero. O sea, fue muy certero lo que dijo. No, no estaba en Chile, lo dijo en su país. Pero cuando uno ve lo que estaba ocurriendo, los cielos de multicolor en las mañanas, muy, muy de multicolor, o sea, ver prácticamente arcoíris en las mañanas, ver el movimiento de las aves en la zona costera, me refiero desde
Yo diría que un poco la entrada de la cuarta región hasta la novena región, tú veías el movimiento de las aves y eran parvadas y miles de aves volando, o en un sector acercándose hacia donde fue el epicentro o alejándose del lugar. Pero era prácticamente para quedar nublado, o sea, una cuestión impresionante el comportamiento de las aves. Tercero, hubo varios afluentes donde sale el agua desde la tierra, que el agua salía caliente. Entonces uno empieza a mirar a ver el comportamiento de las aves, saliendo aguas calientes, empieza a ver un comportamiento en el cielo, y tú empiezas a decir algo está ocurriendo. Y ahí partieron los sismos previos. Los sismos primarios partieron 45 días antes. Entonces era lógico, pensar que venía inminentemente un terremoto. Y yo lo hice en la radio Vacaciones, con Rodrigo Llanedel, que estaba como conductor, y con la Vivi, que estaba como conductora, y Patricio Satriani en los mandos técnicos de la radio, y estábamos terminando un ciclo de 8 semanas en el verano. Y en ese ciclo habíamos hablado de distintos temas. Entonces, como estaban los sismos, habían pasado cosas mucha cantidad de ovnis. Yo diría que la cantidad de ovnis era 10 veces más de lo normal. O sea, si tú veías un ovni a la semana, aquí habían 10 ovnis al día. Así de tremendo era, de día y de noche. Entonces, cuando estábamos terminando el programa, era cerca del mediodía, y ya, bueno, terminamos, este ha sido un lindo ciclo, Alberto vuelve a Santiago, pero te queremos hacer una pregunta, me dice Rodrigo. ¿Va a haber un terremoto en Chile? Entonces yo respondo que obviamente que sí, es inevitable en el norte, en el centro, en el sur, va a haber un terremoto en Chile, va a ser muy fuerte, van a haber terremotos grandes. No me dice, me interrumpe la Biblia. No, Alberto, nosotros no queremos saber eso. Queremos saber si ahora lo que está ocurriendo, queremos que te mojes el potito. Eso fue lo que me dijo así en castellano. Queremos que te mojes el potito, bueno, y que nos digáis si esto es verdad. ¿Va a haber un terremoto en Chile? Sí, va a haber un terremoto. ¿Dónde? No. ¿De qué magnitud sería? Va a ser de una magnitud que ustedes no se pueden ni imaginar. De lo tremendo. ¿En qué sector de Chile va a ser? En la zona centro-sur de Chile. Esto era el 22 de febrero del 2010. ¿Cuándo va a ser ese terremoto? De hoy día, martes, al fin de semana. El fin de semana no pasa. El terremoto fue la madrugada del sábado. Todos se acordaron de mi madre ese día. Todos se acordaron de mi madre, no, ninguna duda, todos se acordaron de mi madre. Entonces, ¿por qué fui yo tan... Estaba analizándolo tanto, que incluso estando en las zonas donde fueron los sismos, fíjate que yo llegué a lugares donde me mareaba. Yo caminaba mareado, como si me hubiera subido la presión. Y era mi percepción de las ondas P, que estaban realmente tan sensibles que incluso cuando yo lo decía a gente que estaba cerca de mí, oye, sí, también lo siento, la gente no se percata, está preocupada de la tele, está preocupada del trabajo, de pagar las cuentas. Entonces cuando yo viví esa experiencia, fui capaz de tener el valor de decir algo que se cumplió a plenitud. Entonces tú tienes que saber que sí se pueden predecir. En Aconcagua, en la zona precordillerana. Lo acabo de decir, lo dije hace un rato. Si tú me preguntas, los ovnis se vieron estos últimos 3 días, 2 días atrás. Sí, en la zona de la Aconcagua, en la zona precordillerana de Santiago. O sea, el terremoto no va a ser en el norte, va a ser por acá. ¿Sí? Puede ser pronto. Cuando hayan más datos te los cuento, pero en este momento decir, oye, va a ser mañana, ¿saben qué? Paremos la chuchoca. En serio, ¿saben qué? Hay que estar preparados siempre. Siempre. Hay que tener agua envasada, hay que tener alimentos no perecibles, hay que tener cocinillas con balones de gas butano. Hay que saber cuáles son las zonas en las cuales uno no tiene que pasar en la casa, donde hay vidrio, donde se puede caer un techo, o no, donde se puede caer un pedazo de losa, o se puede abrir el piso. Uno tiene que estar claro en que a la familia y uno mismo tiene que tener lugares de protección, zonas seguras. Uno tiene que alejar las cosas que están cerca de las cabeceras, de las camas, que se ponen adornos, fuera. Y uno además tiene que tener una mochila con ropa, con linterna, con pilas, en una bolsa aparte. Las pilas no tienen que estar puestas en las linternas, porque se revienen, se echan a perder. Sí. Entonces hay que tener todo guardado, cargadores de batería, hay que tener baterías estas grandes que sirven para cargar 4 veces un celular, ponte tú. Hay que estar preparado, hay que tener mucha agua,
incluso agua para los baños, porque un terremoto fuerte puede provocar 4, 3, 5, 6 días sin agua potable, sin luz eléctrica, mucho más, y hay que estar preparado. Correcto. Entonces yo digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer los chilenos? Tenemos que estar preparados para lo que venga, ahora. No después de empezar, es que debía haberlo hecho. Esto deben enseñar en los colegios. Sí. En los colegios deben enseñar que tenemos que estar siempre preparados. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede ocurrir. Somos un país sísmico, entonces, Sí, pues. además que tenemos que estar más que preparados para todo. Si se acuerdan de la lista que acabáis de mencionar, de los 10 terremotos más grandes de la historia, registrados en la historia, sí, al menos 4 o 5 eran chilenos. Son, Sí. chilenos, son 3 chilenos. Y los peruanos, Y los peruanos. Correcto. parte de la misma falla. Sí. Mira, ¿qué dice la ciencia? ¿Es posible predecir los terremotos? 10 y horas impredecibles. Los sismos se pueden prever, Día y hora. aunque no el sitio ni el momento exacto. En general, la predicción se basa en la idea de que los sismos son cíclicos, es decir, que se producen en los mismos lugares. En cuando ocurre un terremoto, las placas tectónicas, que están en constante movimiento, inician una nueva acumulación de energía, que habrá de volver a liberarse. Este fenómeno puede demorar muchos años, pero de acuerdo a la rapidez de la acumulación, es predecible en el tiempo probable en que habrá un terremoto. Se le llaman las lagunas sísmicas. Predecir un terremoto a corto plazo es casi imposible, aunque se han realizado muchos estudios al respecto. En plazos más largos, sí es posible determinar áreas de riesgo. Uno de los métodos es el estudio de las lagunas sísmicas, que son áreas donde históricamente han ocurrido grandes terremotos, pero que en un periodo prolongado de tiempo no han vuelto a ocurrir, lo cual se traduce en una alta probabilidad de nuevos sismos, debido a la acumulación de una gran cantidad de energía en la zona de contacto entre dos placas convergentes. Cabe recordar que una de las áreas de mayor riesgo es el cinturón de fuego del Pacífico, al cual pertenece Chile. Absolutamente. Mira, 1906, Uh-huh. 1935, 29 años. 1935, 1960, Uh-huh. 25 años. 1960, 85 más o menos. 85, 25 años. 25 años. 1985, 2010. ¿Cuántos años? Cada 25 años. Si alguien quiere decir que hay algún tipo de situación cíclica, cada 25 años nosotros podemos tener un terremoto. Sí. Según un amigo me decía, si tú en tu vida has sobrevivido 3 terremotos, soy inmortal, CTM. O sea, Pero sí es verdad, mira, nosotros podemos tener, por ejemplo, lo que pasa es que estamos hablando por zona, porque en la zona norte, ustedes ven el mapa de Sudamérica, está Perú y está Chile, en la zona extremo sur. Y tú ves cómo está la cordillera, se ve una masa, sobre todo en la zona de lo que es por Bolivia, ponte tú, en donde está el Salar de Uyuni, está toda la cordillera, la zona más alta de la cordillera de los Andes, está justamente en ese sector. Todo ese movimiento, todo lo que tienes ahí, se ve un arrugón gigantesco, una mancha café clara. Esa mancha café clara es lo que está comprimiendo el continente, que está provocando el choque y que se está levantando. Correcto. En esa zona es donde más sismos hay. Pero increíblemente, los sismos que nosotros en nuestro tiempo, en los últimos 200 años, más se han sentido es en la zona centro-sur. Correcto. En la zona centro-sur. Correcto. Refiriéndome a lo que está hablando Alberto. Continuamos. Los científicos pueden medir el grado de deformación que experimenta el terreno como consecuencia de la presión en las placas tectónicas. Un ejemplo de ello es el estudio realizado por un grupo de expertos en el área de Concepción, en el que se midieron las velocidades que experimentaban los desplazamientos de diferentes puntos de terreno. La conclusión del estudio, publicado en 2009, es que la zona debió experimentar un terremoto de 8 a 8,5. Y fue 8,9 un año después. Claro. En relación al concepto de los eventos sísmicos cíclicos, es de interés la investigación sobre la fragilidad ambiental y el riesgo de la planificación en las costas de Chile central. Finalizada en junio de 2009, entre otras variables, se estudió el riesgo de tsunami, para la cual se recreó el significativo sismo ocurrido en 1835, determinándose que las máximas alturas alcanzadas por las olas superaron los 8 metros de altura frente a Concepción y Constitución. Se concluye que en el estudio que el riesgo de inundación en un tsunami podría alcanzar una zona de la costa de 10 metros sobre el nivel del mar. Predicción que se acercó a lo ocurrido en el sismo del año siguiente. Lo que pasa es que cuando tú dices 10 metros, eso es una
proyección, Una proyección. no es lo que puede ser. Porque si vemos lo del año 60, la proyección fueron 30 metros. Si vemos la objetividad de lo que pasó en 2010, lo real fueron más de 18 metros, 20 metros de altura. Y los 10 metros. Los 10 metros son una proyección, Una proyección, no es ni siquiera una predicción, es una proyección, podría ser. Es como cuando Marcelo Lagos dice que en la zona cordillerana de nuestra cordillera central está la zona de San Ramón, y Marcelo dice que si llegara a fracturar ese terreno, va a haber un terremoto entre 7.5 y 8. Es una proyección, no es una predicción. Es distinto. Es que es distinto, porque nosotros podemos decir, oye, puede haber un terremoto 8.5. Sí, puede haber un 8.5. ¿Y la proyección en qué queda? No sirve, es una proyección para estar preparado, para saber. Pero Marcelo, cuando fue mi asesor en la ley de la selva, estoy hablando del 2004, 2005, 2006, yo lo embarraba. O sea, yo las cosas que decía la gente pensaba que yo estaba loco. Era mi asesor, el que me contaba lo que estaba pasando. De hecho, yo aprendí mucho de la falla de San Ramón, porque aunque todos no lo crean, cuando yo hice la investigación de la falla, yo llegué a la casa de Marcelo, conversé con él en su casa, en su departamento ahí en Simón Bolívar, estuve con él muchas veces, y adivinen lo que estaba haciendo él. Llevaba años estudiando con la gente de geofísica de la Universidad Católica la falla de San Ramón. Pero hay algo que no contamos. Hay otra falla, una falla que atraviesa por donde está el río Mapocho, hasta pasar la Quinta Normal, es la última vez que yo lo supe. Ya. Y eso fue lo que gatilló un sismo en la época, y eso provocó que cuando hablamos con Marcelo dije, yo lo voy a hacer público. Me dijo, por favor, sí. Y yo ahí hice público la falla de San Ramón, que no era conocida públicamente, masivamente en esa época, y la falla que hay por el río Mapocho. Y eso es importante, porque tenemos que tener conocimiento. A partir de ese momento, obviamente, uno de los debates más grandes, aunque usted no lo crea, no fue el terremoto, la posibilidad de un terremoto, no, fue las construcciones. Al saber que esto está ahí, al saber que la falla existe, que puede romperse hoy día, como puede romperse 200 años más, nosotros no sabemos cuánto. Pero si tú valoras la vida humana, lo que tienes que hacer es impedir que se siga construyendo en esa zona. Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto. El negocio es más importante que tu vida. Más importa que se construyan casas, no importa que se caigan, que tú te mueras. Lo que importa es que hacer un negocio. Ahí estamos equivocados. Tenemos que tener claridad en que las cosas no pueden ser así. Tenemos que sacar la central nuclear de La Reina, tenemos que sacarla ahí. Saben que la falla está a 80 metros de la central nuclear. 80 metros. Si la falla se rompe con un terremoto 8, afírmese los pantalones, porque fugas de energía las vamos a tener. Y eso es peligrosísimo. Lo que hay que hacer es sacar la central nuclear de La Reina de ahí y llevarla a otro sitio. Hay una universidad también que está a menos de 100 metros. Entonces, tenemos que ser cuerdos. Sí. ¿Sí? Sí. A ver. Sí. Y cuidado, que lo dije en la ley de la selva. Correcto. En el 2009. Yo lo comenté públicamente, pero no me pescan. De hecho, hemos hablado bastante acertadamente los políticos. Primero, mejor que la gente no sepa y se muera antes de que sepa y hagamos el ridículo. Segundo, demandar a un documental por causar pánico. Tenemos una clase política que es un desastre. Y a propósito de eso, yo fui candidato a concejal en la última elección por La Reina. Así que no, caigo en el mismo saco. Porque no saliste elegido, no seas tramposo. No, pues no salí elegido, pero saqué 739 votos y estoy orgulloso de cada uno de ellos. Qué lindo. Pero, ya como independiente. Bueno, entre paréntesis, ¿qué es lo que ocurre? Es que me acuerdo que en campaña me hicieron una entrevista y hablamos precisamente de la falla de San Ramón. Y hablamos precisamente de este tema, de que estaban construyendo, de hecho, durante la campaña, durante la época de elecciones, me invitaron a la inauguración de todo un conjunto habitacional de 6 pisos que está literalmente encima de la falla, donde está me estáis tonteando. o sea, está la municipalidad, está una cosa que se llama la Aldea del Encuentro y un centro ¿Qué cultural. comuna? Es La Reina. ¡Ah, La Reina! Sí. Yo vivo como a 2 kilómetros de la falla. Así que me compete el asunto y este lugar, todo este conjunto de 7, 8 edificios de 6 pisos, según el plano regulador deberían ser 4, pero pusieron 6. Y yo estuve ahí presente en la inauguración y sí, pues pensaba, oye,
estamos prácticamente encima de la falla. Pero sí, mira, a mí me tocó analizarlo muy de cerca con la gente de Quique 21, la productora Quique 21. Un agradecimiento a Quique Morandé, al Caco, a la Ina Sáez, a todo el equipo que estuvo conmigo, que me acompañaron durante 8 años, pues yo los acompañé en la producción. Fíjate que se consiguieron un avión, una avioneta, y fuimos con un camarógrafo, un productor que fue César Pérez, y fuimos a volar por la zona. Y sabes que la zona se ve, pero la falla se ve a simple vista. Vamos desde arriba, viejo, se ve la línea perfecta. La seguimos, hicimos un vuelo rasante, después casi nos caímos en una falla al momento de aterrizar en el avión. Fue horrible, casi nos matamos en el avión después. Cuando paramos, una de las personas que iba a bordo del avión se bajó a vomitar, man. O sea, fue horrible. Pero la falla está ahí, la falla es visible, nadie se puede hacer el tonto. Para mí el negocio es muy importante. Yo creo que el capitalismo es muy bueno, creo que hacer inversiones es muy bueno, creo que la gente tenga acceso a una propiedad privada, sea entregada por el Estado, sea comprada con el dinero de la gente, es muy bueno. Pero no podemos ser imbéciles de decir que esto se puede construir en cualquier parte. Me tocó ir a la casa de un destacado médico, no puedo decir su nombre, el Pato, y estuve en la casa de él en Vital Apoquindo, los dominicos, Vital Apoquindo por el lado derecho, y salí a la terraza, al patio, al ventanal de su pieza, a 40 metros cruzando la calle está la falla. Y le expliqué lo que pasaba. Se cambió de casa, man. Mejor. Se más, cambió. vale, más vale El asunto prevenir es que que cuando Vendió la casa y se fue, el man. asunto es que cuando tú sabes, te tomas medidas y te mueves, te vas, o sea, y, bueno, también escuchaba a los vecinos que estuvieron años peleando para que les construyeran esos departamentos. ¿Eran públicos? Sí, eran con Subsidio. sí, eran con subsidio, con plata de los impuestos. ¿Sí? Estaba muy contento porque por fin iban a poder vivir ahí, todo lo que tú quieras. Pero también pensaba eso, o sea, oye, estamos en plena falla, o sea, esto en algún momento, a lo mejor espero no tener que verlo, estar vivo para verlo, Le pero, va a costar la vida a la gente que está pero ahí esto quedando con cosas. va a ser una tragedia que se recordada por décadas, Hay, algún día. hay construcciones que están con fallas estructurales que son importantes y son millonarias. La lógica es, si tú tienes el riesgo, tienes que demolerlo. Es que ¿cómo vaya a demoler el negocio? Van a demoler algo Sí, nuevo. correcto. Y no van a demoler algo nuevo hasta que tengan el lugar donde reemplazarlo, donde ponerlo. El negocio no es. Mira, es como verlo en las casas, en las lomas de arena en Concón. Es lo mismo. En este caso hay un edificio que está con una falla estructural muy grande, que está, no voy a decir cuál es, pero está en Irarrázaval al llegar a Macul. Y la verdad es que yo estuve en el edificio, estuve en el último piso. Tú pones una bolita y en la terraza la bolita corre. Sí. Así que si me dicen que el edificio está bien, digo, en un sismo fuerte, ese edificio se va a caer. Y se va a caer sobre otro edificio. Entonces la cosa es la gente que está viviendo ahí, si es un sismo nocturno, el peligro de muerte de gente va a ser Sí, inmenso. ahí me lo han dicho, eso está pasando también en la. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Lo del mar en la serie, la Avenida del Mar. ¿La Avenida del Mar? ¿Qué pasa en la Avenida del Mar? También dice que los edificios que están en la costa, o sea, que están ahí a la orilla, ¿Mm? también está muy bien. Me lo contó alguien que era uno de los propietarios, no es que me lo hayan contado, sino fue uno de los propietarios que me contó que él justamente lo mismo. Un día puso acá un florero y cuando volvió en la tarde encontró que el florero estaba casi en la puerta. Le dijo, ¿qué pasó? ¿Quién se metió aquí? Y dice que se empezó a preocupar y empezó a investigar y con las cámaras de seguridad que tenía ahí, claro, se notó que el florero se empezó a correr solo. Y empezó a hablar con algunos ingenieros por ahí. Le dijeron, lo que pasa es que el terreno se está hundiendo. No son fantasmas. No son fantasmas. Entonces, no son fantasmas. Entonces, ¿qué lo hizo? Fue inmediatamente vender también el departamento. Porque dijo, esta cosa está así, imagínense con un temblor, un terremoto, lo que venga, ¡pum! Abajo. Y sin embargo, hay que reconocer que porque los chilenos no le tienen miedo a los terremotos como sale a cada rato en internet, es porque aquí se construye de manera antisísmica, es decir, un terremoto como el que ocurrió en Venezuela hace 2 semanas, Chile no. Chile no se cae. Pero Ya se allá, puede caer un edificio, se puede caer una casa, por supuesto. claro, se cae en el del 2010. Alto Río. Exacto, el Alto Río, el que estaba en Concepción, que se derrumbó, el otro que quedaron hundidos en el. Condelado. Claro. Pero vemos en lugares como Venezuela que colocaban. Dios mío, o sea, cuando lo vi, o sea, las columnas estaban rellenas de plumavit y tapadas con cemento.
Y claro, pues tenía toda la playa llena de edificios, pero tenía ahí una escenografía, o sea, con un empujón se iban a venir abajo. Entonces, yo a veces le digo a las constructoras, oigan, vayan a construir allá. No construyan en no construyan en la falla de San Ramón, vayan a construirse toda la playa en Venezuela. Viejo, Cuando tengan plata, claro. primero que nada, en los últimos temporales que hubo caídas de muros, hubo desastres y fueron provocados iguales. Yo diría que eran venezolanos los arquitectos que estaban construyendo con plumavit. Sí. Eso no va a resistir nada. O sea, no importa lo que haga. La estructura tiene que ser metálica con cadenas muy fuertes. Y la verdad es que si tú le pones aluminios delgados, en una casa te aguanta, pero en un edificio no te lo va a aguantar. O sea, te va a caer, que fue lo que pasó en Venezuela. Entonces, cuando uno dice la ISO 9000, es una norma mundial para la construcción antisísmica. La ISO 9000 es chilena. Está hecha en Chile, Sí. está creada en Chile para los sismos en Chile. Entonces nosotros sabemos, a ver, para el 2010 me pasó como una semana después que yo estaba en el supermercado comprando, era el supermercado Monte Carlo en su época, estaba comprando con mi carrito y de repente empieza un temblor. Se movían los anaqueles, se cayeron cosas, 6.6. Toda la gente detenida, todos mirando para todas partes, nadie hacía nada. El chico empezó a bajar y todos siguieron comprando. 6.6, la gente no salió corriendo, nadie. Y todos siguieron comprando, terminó el sismo y siguieron comprando como si nada hubiera pasado. ¿Eso es cultura sísmica? Sí, eso es cultura sísmica. La tenemos en nuestras venas, la tenemos muy enraizada. Es problema cuando tú sales de Chile. Sí. Porque en Mendoza me tocó un temblor de 2 grados. Y esa misma fue mi reacción, pero dije, estoy en Mendoza, aquí las construcciones no son antisísmicas. Aquí puede pasar cualquier cosa, así que bajé. Miren, con toda calma, pero les bajé. voy a contar algo. Si es que hay un sismo muy fuerte, me refiero muy fuerte, 6.5, 7, en la zona de San Juan, de San Esteban, en la zona norte de Mendoza, preocúpense. Yo, Porque eso viene con réplicas sí, para Chile, más fuerte. sí, Aquí sí. tiembla allá primero, que es en la zona, como quien dice, a la altura de La Serena, Uh-huh. pero en Argentina viene en diagonal, atraviesa la cordillera en diagonal, desde esa zona hacia lo que es desde San Juan, hacia lo que es la zona, región metropolitana y el sur. Sí, yo recuerdo que por ahí por el año 2008, 2009 aproximadamente, me contactó una conocida que había creado un emprendimiento y estaba trayendo casas, entre comillas, prefabricadas para Chile desde Estados Unidos con el mismo sistema gringo. Eran unas placas enormes de Plumavit justamente, pero eran muy enormes, que eran con goma espuma. Entonces se colocaban las placas de Plumavit, se colocaba la espuma encima y se recubrían ya sea con piezas de yeso, con cemento, y según ellos eran antisísmicas, antifrío, anticalor, de todo. Es una cuestión, pero increíble por 2 pesos. De ahí nunca más supe de que se estuviera construyendo eso acá en Chile. Nunca más lo vi. Si Nunca más lo, viejo, nunca más lo si vi. no tiene cadena, no va a aguantar. Si tú Uh-huh. puedes tener incluso casas de madera que son muy elásticas, Sí. los domos, por ejemplo, son muy elásticos, son estructuras bastante Uh-huh. antisísmicas. Pero cuando el terremoto es muy fuerte, Correcto. las maderas se rompen igual, se quieren igual. Cuando estábamos hablando de los terremotos en 1835, Uh-huh. las casas eran de adobe. Adobe. Y las adobes tenían un muro de a veces más de 1 metro, Uh-huh. o 1 metro tenían de ancho. Eran muy gruesas, eran muy fuertes. Pero cuando decimos fuerte, se va a rajar igual. Correcto. Y se cae igual. Nosotros hoy día tenemos todavía en el sur un cariño allá muy grande a Lili, que está con su casa hecha mierda, producto del terremoto del 2010. Y no pudieron habitarla nunca más. Una casa de adobe con techo de teja, viejo, espectacular, la casa preciosa, pero no la pueden habitar porque está todo cuarteado, se rompió entera. Y viven en una casa de madera al lado. Entonces uno dice, chuta, las casas son muy sólidas, sí, pero si no tienen la estructura antisísmica, el ISO 9000, la casa no te la va a aguantar. Si está cerca del epicentro, olvídalo. Esa reglamentación empezó en el año 85, porque yo recuerdo que para ese terremoto, tenía como unos 10, 11 años para ese terremoto, sí, recuerdo que para ese terremoto tuvimos una destrucción así considerable, o sea, mucha casa antigua, sobre todo de adobe, casi todas se venían abajo. Ese terremoto fue en San Antonio. San Antonio. En San Antonio, y de San Antonio llegó hasta acá. Vamos a poner la parte predicción, la parte de aviso. Esto lo habíamos conversado antes del programa, cuando sonó la alerta la otra vez en el programa que tú estás haciendo. Es cierto, es muy importante tener las alertas, es muy importante saber que efectivamente la alerta va a ocurrir
y que tu celular o tu reloj suene la alarma, que te va a decir si es un sismo suave o un sismo fuerte. ¿Saben por qué? Cualquiera podría pensar, oye, en el terremoto del 2010, ¿cómo lo vas a predecir? No lo puedes predecir, pero puedes avisar cuando ocurre. ¿Saben a qué velocidad se traslada un terremoto? Porque tiene un epicentro, un hipocentro que sube hasta la parte del epicentro y el epicentro se expande. La velocidad aproximada son 300 kilómetros por hora. Perdón, sí, 300 kilómetros por hora. Por segundo. No, por segundo. Por 300 segundo. kilómetros Por por hora. segundo. Pero hay una situación que es muy intensa, porque dependiendo de los sectores, dependiendo de los lugares, esto se reduce o se amplía. El terremoto del 2010 ocurrió en la zona sur 2 minutos 20 segundos antes que en Santiago. 2 minutos 20 segundos. Por lo cual los sistemas de alerta, si están bien armados, como están en Japón, como están en México, podrían haber hecho una alarma en Santiago o en Valparaíso o en Viña del Mar 2 minutos 20 segundos después de que había ocurrido. O 2 minutos antes habían sonado la alarma que te dice terremoto, cuidado, no te había decir un sismo, terremoto, hay que estar alerta. Y eso es muy importante tenerlo. Para mí es muy importante que la gente sí lo tenga para poder moverse un minuto antes si es que tiene tiempo. Ahora, si el terremoto es acá. Da tiempo para cortar el gas, para sacar a que una Sí. Para estar todos juntos en la puerta. Mira, no sé si hay muchos videos sobre los terremotos que ocurren ahora. Y vi uno que a mí me rompió el alma, que afortunadamente no tuvo un final trágico. Pero había unos tipos en la calle viendo cómo se caía un edificio de 3, 4 pisos en Colombia. Y tú escuchabas al tipo que estaba junto al que grababa. Gritaba desgarrado porque en ese edificio estaba toda su familia, su mamá, su hermana, sus hijos. ¿Sí? Y tú veías cómo se caía el edificio y escuchabas los gritos y era tú mismo gritando. Afortunadamente le dijeron que no, que el edificio había sido evacuado, pero él no se había enterado. Los tipos estaban en un lugar donde pudieron refugiarse, perdieron la casa, perdieron todo lo que tuvieran, pero no perdieron ningún miembro de la familia. Pero fue un edificio rojo. Un edificio, no sé si era rojo o celeste. Ya. ¿Por qué te pregunto? Que yo vi uno también, pero se sentó. Primer movimiento que fueron dos terremotos. No, fueron dos terremotos. El primero hace esto, se cae, y la gente trata de correr y dice, no, corran. Uno decía en mi moto, uno quería sacar la moto que estaba ahí afuera. Y se escuchaban los gritos en el edificio, que gritaban mucho. Y posteriormente viene el segundo movimiento y se cae el resto del edificio. ¡Pah! Hace esto y se cae. Y se queda un silencio espantoso. Eso me acuerdo, fue una de las tantas imágenes que me saltaron por Instagram. Lo que te iba a preguntar, a propósito de la central nuclear que tenemos acá en La Reina. Ya. Me ha saltado 2 veces la historia, no sé si es real, por eso a ver si tú lo sabes, que justamente en Estados Unidos les llamó bastante la atención que tuviéramos una central nuclear acá, por muy chiquitita que fuera, y ellos estaban previniendo posible algún movimiento telúrico que hubiera acá, de allá en el lugar, y que justamente podía crear una reacción nuclear, no grande como Chernobyl, pero sí que podía contaminar muy fuerte todo el sector. Mandaron un gringo para acá, para apropiarse de ese material radiactivo. Y fue todo encubierto de noche, justamente fue el 27F. Fue esa casualidad de la vida. El tipo dice que va arrancando por acá, llevando el material, que va cruzando uno de los túneles de acá a Santiago, camino hacia el aeropuerto, cuando viene el sismo. Y alcanzaron a desmantelar y sacar el material radiactivo y protegerlo, que no le pasara nada más y no se derramara ni llegara a contaminar gran parte de la ciudad. Según eso, fue un héroe, entre comillas, sin nombre ni apellido. No sé si era verdad, pues me ha saltado 2 veces la misma historia. No sé si tú escuchaste algo al respecto. Debo ser sincero y decir, no tengo idea. No, de verdad, no te puedo decir que sí o que no. Yo creo que realmente que venga alguien a sacar la parte nuclear, la parte radiactiva que hay, es imposible. No se puede. No se puede porque no se puede sacar en un auto en una bolsa de supermercado. Tiene que ser instalaciones con equipos muy sofisticados. Sí. Que creo que para la historia, no. Para mí me cuesta pensar y creer que ocurrió algo así. Lo de la central es delicado. Nosotros tenemos una central, tenemos 2. Tenemos central la de los Aguirre y la de la Reina. Son 2 centrales. Y debiéramos tener más.
Porque incluso a pesar de todo podríamos pensar en incluso generar energía eléctrica a través de centrales nucleares, pero muy bien construidas, pero es difícil por el problema sísmico. Entonces hay que buscar ahí la energía hidráulica, que es la que más vemos nosotros en la parte de los ríos, y la mareomotriz tal vez. Sí. Datos freak ahora que estamos hablando de energía nuclear. Ambas series son de 1966, distintos meses que se lanzan a la historia. Una es Ultraman y la otra son los Thunderbird. Ambas, Ultraman. sí, sí, proponen que la energía del futuro, que en ese minuto está dando el mundo, Inglaterra y Japón, por las dos series, una británica y la otra japonesa, que era gracias a la energía nuclear. Es Hoy la en, más barata. claro, La más pero económica. hoy en día, todas las series hablan de energía reciclable, otro tipo de energía, Así es. pero de la nuclear ya no se habla. Ni siquiera en los nuevos Thunderbird se pronuncian de ¿cómo se llama? De lo que si están utilizando energía nuclear o no. Hablan de energía renovable, de cualquier otro tipo, pero ya nucleares no se mencionan. ¿Será por el peligro que de Que repente que puede? el peligro es más grande. ¿Qué quieres que te diga? El peligro es real, o sea, el peligro en la producción de energía está si hay un sismo o algo pasa, un cataclismo o un meteorito, y vas a tener un problema de contaminación muy rápido. Ujú. Lo que no ocurre con las centrales hidroeléctricas, que simplemente se detienen. Correcto, Se pueden romper y la tienes que rearmar, pero no te va a provocar ningún tipo de contaminación. sí. Ahora, pensar, por ejemplo, en la energía solar, la fotovoltaica, es interesante, pero está en un proceso de crecimiento. Ujú. De hecho, yo les cuento que yo en mi casa no tengo luz eléctrica de la calle, tengo solamente fotovoltaico. Ujú. Y es complejo. ¿Funciona? Sí. ¿Es más barato? Sí, es Sí, más barato. sí. Pero el flujo del tiempo que te demoran las baterías en echarse a perder y todas esas cosas, Es distinto. tiene sus bemoles. Ujú. Un día muy oscuro, ponte tú, un día de oscuridad, esos días que está oscuro, va la lluvia, ¿no? La producción de energía se te disminuye drásticamente, o sea, te puedes Correcto, quedar sin luz temprano, sí. lo que hay que tener material de respaldo. Ujú. Pero es más seguro que usar una central nuclear. Pero ¿cuál es el problema con la central nuclear? El problema real es que es económica. Lo construyes y la producción de energía es más económica, muchísimo más económica, trabajaría en un 70% el costo de la luz hoy día. Correcto. Otro dato freak. En 1973 salió una novela en Japón que se llama El hundimiento del Japón. Ese mismo año se hace la película. Yo la alcancé a ver en cine de barrio, yo era caro chico y la pude ver en cine de barrio la original porque hay una versión moderna que termina con Happy End y existe otra versión animada que esa también termina con Happy End y es mucho más gore, estaba en Netflix, ¿ya? En el hundimiento del Japón nos propone que como la isla está asentada centro también dentro del cinturón de fuego y todo cuento, También. esta va a ser minada prácticamente por una serie de cataclismos y el Japón va a terminar hundiéndose, Hundiéndose. hundiéndose. Y lo único que tienen que hacer es tratar de reubicar a toda la población japonesa alrededor del mundo, cosa que los gobiernos no aceptan, simplemente aceptan un puñado de personas a cambio de que de los tesoros nacionales japoneses. No, ya. Eso es. En la versión del 63, el Japón se hunde. Podemos ver a los japoneses en distintos navíos, barcos, cruceros, barcos de guerra, en todo lo que se puede ver, abandonando la costa y viendo cómo el Japón termina en las tinieblas, ya Es como en el 2012. como 2012. Y existe una versión moderna en la cual simplemente científicamente logran revertir estos sismos y salvar a la población. Fíjate que es más fácil parar un meteorito que va a caer en la Tierra que frenar un terremoto. Sí, ¿En serio? sí. Ya existe la tecnología, se puede atacar, se puede golpear, se puede impactar para poder romperlo, Uh-huh. destruirlo, alterar la ruta, pero un terremoto Claro. es imposible Sí. porque va basado en el centro de la Tierra, en la parte superficial donde está el magma, Sí. en los flujos de magma que buscan una salida. Vienen eventualmente lo que pasó en Venezuela, una erupción volcánica, Colombia, una Colombia, erupción sí. volcánica inmediatamente después, a pocas horas del terremoto, que uno dice no está ligado, sí está ligado. Correcto, está Todas las ligado. bases vienen Sí, exactamente lo mismo. correcto. Sí. Lo único que estamos fallando es no tener a Bruce Willis Claro, para el resulta que meteorito. hay una cosa muy importante. Ustedes creen que viven en un planeta que se llama Tierra Uh-huh. y que es de Tierra. No. No, la Tierra es un sol. En serio, la Tierra es un sol completo, igual que el sol que tenemos en el cielo, pero está apagado solamente en la superficie. La superficie, nosotros al centro de la Tierra tenemos 6.000 kilómetros, Uh-huh. más o menos,
La superficie que está eh, no caliente tiene entre 300 y 700 Sí, kilómetros de profundidad. correcto. Por eso cuando uno baja en un hoyo a unos 1000 metros de profundidad, 2000 metros de profundidad, 3000 metros de profundidad, la temperatura va aumentando. O sea, tú mientras más abajo, más caliente. Está el cuco, con los cachos y el tridente. Entonces ahí es donde tú te topas que hay un problema. Cuando uno ve las películas de Julio Verne, el libro de Julio Verne, El viaje al centro de la Tierra, no se puede hacer ese viaje. No. Es imposible. Tú puedes bajar una cantidad de kilómetros. La mina donde hay gente trabajando, más profunda tiene 4200 metros de profundidad. 4 kilómetros, 200 metros. ¿Ustedes saben cuánto es la profundidad máximo que se ha taladrado en la Tierra? ¿Taladrado? ¿Mm? 12 kilómetros. 12 kilómetros, nada más. Originalmente eran 15. 12 kilómetros. Sí, Hay 6000 kilómetros hasta el centro de la Tierra. sí, 12 kilómetros, eso es lo máximo que hemos llegado con un taladro. claro, Las minas con claro. trabajadores, En la década de los 60. sí, es imposible. Claro. Dicen que el plan original era llegar a los 15 kilómetros, pero a los 12 ya empezaba a haber un calor increíble Se sobre los, fundían 100, los a los materiales. 1600 grados centígrados y empezaban a fundir los materiales. ¿Tú No, qué querías yo preguntar? quería- tenías una pregunta. Acá te voy a poner- espérate, como que se escuche, que está bueno. Aprovechemos. Muy importante, muy importante. Muchas gracias. Es más que nada referente al tema que había tocado usted hace un rato atrás, don Alberto, referente al tema de la falla de San Ramón. Que yo también vivo en Peñalolén, entonces estoy muy pendiente. De hecho, uno de mis tíos, que trabaja de contratista, está terminando actualmente de hacer los últimos departamentos que se ven allá más arriba Arriba, más arriba. más arriba de la falla. Pero me llamó la atención algo que dijo, que usted había dicho, probablemente, ¿verdad? Que de venirse un terremoto muy seguramente podría suceder en la región de la Concagua. Mi pregunta es la siguiente. Un terremoto sobre 7 en la región de la Concagua, ¿podría desatar la falla de San Ramón? Sí, sí, absolutamente. La falla de San Ramón no termina acá en Vitacura, en Barnechea. Sigue hacia el norte. Como tampoco termina en Cajón del Maipo o en la Claro. zona de Pirque, ¿no? Sigue hacia Rancagua. La extensión, pues, y lo dije, es en la Concagua, falla San Ramón. O sea, está tan cerca que evidentemente podría gatillar una extensión de lo mismo. ¿Es especulación? Sí. ¿Es algo científico? No, pero yo creo que sí lo pueden decir los científicos, que sí podría haber un terremoto en la zona cordillerana de la Concagua, San Esteban, por ejemplo, podría perfectamente provocar que se gatille una extensión como un segundo terremoto en esta zona. Y la pregunta adyacente a eso, si tuviéramos que partir como una torta Santiago en rectángulo, por decirlo de alguna forma, desde la falla de San Ramón, ¿hasta qué comuna más o menos la destrucción sería total, según su percepción? Es una pregunta vaca, po. Así, po. Es que, por ejemplo, seguramente, de hecho, mi mamá va a ver este programa y mi Mami, mamá no le te aterra este asustes. tema porque en la tele siempre han dicho, por ejemplo, que no sé, que Peñalolén, La Reina, Puente Alto van a desaparecer. No, no es verdad. Ya, No, a eso no es eso, a verdad. eso iba. No. La zona inmediata al epicentro, que es de donde viene el hipocentro en la profundidad, Ujú. la zona inmediata al epicentro es donde se ocurre el daño mayor. El daño mayor podría ser 500 metros, 1000 metros, una cosa así, un kilómetro. Ah, ya. El daño mayor, evidentemente, si tú estás encima de la falla que está subiendo, descendiendo, va a ser dramático, pero eso te puede botar muchas cosas. Pero más allá, ampliar el terreno donde yo diga va a ocurrir algo así, te digo, para mí son entre 500 metros y un kilómetro, no más eso, lo de mayor destrucción, no que va a desaparecer todo, sino que lo de mayor destrucción. Perfecto. Porque hay lugares que pueden estar muy bien construidos, se pueden aguantar, pueden resistir, y hay otros lugares que van a estar mal construidos para una parte sísmica y se van a quedar igual. Ah, ya. Perfecto. ¿Está claro? Sí, esa era mi duda. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Allá, Terra. Entonces, por un tema de tranquilidad, mientras no afecte gravemente a la central nuclear, si bien evidentemente va a ser trágico, no debería ser una tragedia de niveles colosales. Si el terremoto es bajo 8, 8,5, yo creo que no. Pero sobre 8,5 sí es muy peligroso.
Es muy peligroso porque no es Chernobyl ni es Fukushima. No, no, ninguno de los dos casos. Pero una fuga de energía es muy posible y eso no tiene una medición fácil. Y yo la verdad es que prefiero hablar del riesgo real y buscar un camino para sacar eso de ahí y ponerlo en otro orden. Es decir, entonces no desaparecerían las comunas que mencionaban antes, pero sí podría haber riesgos de inhabitabilidad o de Sí. otro tipo de daños. Duele, pero sí, es verdad. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta por ahí? Yo tengo una duda. ¿Qué tiene una duda? Tan dudoso. Recuerdo cuando empezamos el programa, y ya que estamos en una tertulia ufológica, tenemos que buscar la relación o cuál es la relación que hay entre el fenómeno ovni, observando los terremotos o Lo he cuál es la dicho dos relación. veces, ¿eh? Sí, Lo he dicho dos veces. sí. Mira, el problema está en que la Tierra es esta energía muy poderosa que tiene la Tierra, con temperaturas altísimas en el centro de la Tierra. Esas temperaturas y esa extensión energética va ascendiendo y es la que nos permite tener la gravedad que nos pega al piso, nos dice por qué estoy aquí y salto y me caigo por la gravedad que produce el centro de la Tierra que va girando a gran velocidad. Pero también es cierto que en las partes donde se producen las fallas, en las partes donde se rompe la estructura que se va rozando, ese roce produce un efecto piezoeléctrico que puede generar campos magnéticos muy fuertes, que son las ondas primarias en un sismo. Las ondas primarias no necesariamente van a ocurrir un minuto antes. Las ondas primarias pueden ser días, semanas antes de que ocurra un sismo. Entonces uno dice, chuta, puedes ver fenómenos ovnis, eventos lumínicos que salen de la Tierra o que se ven volar en la Tierra, en el cielo, sobre la Tierra, cerca de las montañas. ¿Puede ocurrir fenómenos naturales, geológicos? Y la respuesta es sí. Claro, se dice gases, etcétera, que se prenden con... Sí, puede ser. Pero esto va más allá. No, esto definitivamente va más allá. El fenómeno ovni es definitivamente algo mucho más potente. Si uno lo ve desde el punto de vista plasmático, hoy día la ciencia está hablando de los plasmoides, que no son naves, sino que son formas de vida energética, que pueden aparecer para nosotros como una nave porque es la estructura que tiene. Y esto cuando se ve puede atravesar una montaña, puede atravesar un árbol, puede atravesar una casa sin causar ningún daño. Si es eso, tú puedes absorber o vivir o alterar las energías que están ahí. Y hay un pensamiento que dice que cuando aparece este tipo de fenómenos ovni es porque ellos están detectando lo que va a ocurrir. Y en muchos casos la gente piensa que es como una advertencia ante lo que podría ocurrir. Es decir, cuando hay una masiva serie de avistamientos ovnis, masivo me refiero, no minutos, días, semanas, se da en pensar que efectivamente están avisando, advirtiendo que algo está ocurriendo, que puede ser algo inteligente, como los plasmoides, o puede ser simplemente fenómenos naturales de la Tierra, geológicos, que están generando algo que te están advirtiendo que eso va a ocurrir, que puede ocurrir. Entonces, entre ambas cosas eso fue lo que provocó que yo en el 2010 dijera lo que dije, públicamente y en medio de comunicación, entonces es distinto. Pero claro, yo creo que hay la posibilidad que el fenómeno ovni sí tiene un fundamento. Ovni es objeto volador no identificado, es algo que tú ves en el cielo. Objeto volador no quiere decir necesariamente que es una nave extraterrestre, una nave multidimensional o una nave fabricada por una inteligencia no humana. El problema de la palabra no humano es muy importante. Alberto, una pregunta sobre lo mismo. En el caso de naves asumiendo inteligencia de otro tipo, No humano. no humana, no fenómenos naturales, ¿tú por qué crees que, tu opinión, no las teorías, ¿tú por qué crees que vienen o están relacionados con los eventos de sismos? El problema está en que ellos estaban antes que nosotros aquí. Ellos no llegaron después. Aquí hubo vidas, civilizaciones, estructuras que están expresadas en Biblias, en documentos religiosos, en antecedentes históricos, arqueológicos que te exponen a civilizaciones anteriores a la nuestra, cuando nosotros desconocemos completamente. Y yo creo que ahí hay que ser muy claro. Hace 50 años apareció un gallo que era un idiota, Zacharias Sitchin, por ejemplo, o Eric von Daniken, que era un lingüista matemático, el otro era físico, el otro era simplemente un director de un hotel, o sea, no tenían nada que ver con el tema. Y ambos dijeron cosas que eran prácticamente absurdas. A la gente le gustó mucho leer los libros, Recuerdos del Futuro, cosas así, El Océano Planeta. Pero el tiempo les ha dado la razón.
equivocados o no, con errores o no, lo que han dicho en esos libros, en lo que plasmaron ahí en los documentos, era razonable. La existencia hoy día de una serie tan interesante como los alienígenas ancestrales, que lo encuentro muy entretenido, en la cual no creo todo lo que dicen de partida, pero me encanta el programa porque está muy bien hecho, está muy bien documentado. Nos expone a culturas y civilizaciones anteriores a la nuestra. Entonces cuando uno dice de dónde son o qué son, normalmente no tienen un contacto directo con la humanidad, normalmente, pero sí se aparecen en lugares especiales como por ejemplo en la casa, en el Capitolio de Estados Unidos en 1952, aparecen sobre Los Ángeles en 1941, aparecen en distintos momentos de la vida y uno de repente dice, parece que vienen a ver cuando hay un desastre, una guerra, o cuando va a haber un desastre natural. Entonces sí, es verdad que hay una combinación de hechos que nos podría decir, o son una inteligencia no humana, que aparece porque vienen a ver algo, o lo están estudiando, o porque nos están avisando. Y todas las alternativas pueden ser válidas, pero que estaban aquí antes que nosotros, a mí no me quedaron. No tengo duda, ellos estaban antes que nosotros, llegamos después. Eso es para otro programa, Bueno, yo quería hacer por favor. una pregunta y también una acotación, aprovechar de contar una pequeña experiencia referente a todo este mismo tema, que yo, o sea, de partida yo veía todos sus programas cuando era niño, así que yo estoy aquí, pero en las nubes. Y en ese sentido, a mí siempre me llamó harto la atención el tema de los ovnis plasmáticos, de plasma como tal, porque claro, El cuarto estado de la materia. una cosa es que te hablen de ovni, imaginar, ¿verdad? La típica nave ovalada con ventanas, y otra muy distinta es ver algo que tiene hasta cierto punto una forma geométrica, pero que solamente brilla, o sea, que no tiene una mayor definición. Y a partir de eso, al final voy a hacer la pregunta, a mí me pasó que para el terremoto de Coquimbo, que fue en el 2018, si no me equivoco, o 19, El de 2015, el 16 de septiembre del 2015. ese terremoto. Yo recuerdo, de hecho, que cuando llegó el coletazo para acá, para Santiago, a nosotros el temblor nos llegó con ondas bien lentas, se dejaron sentir. Era como estar en un barco. Y recuerdo que el día antes, eh, mis vecinos son muy bulliciosos, entonces tenía música por todos lados. Y como estábamos cercanos al 18, había unos niños que estaban jugando con, valga la redundancia, juguetes que iluminaban mucho. Pero resulta que después nosotros, o sea, yo me di cuenta eh, que en la cordillera se veía algo similar, por decirlo de alguna forma, como a una esfera blanca, pero que daba vueltas en sí misma, bajaba como una línea y en la parte de abajo se volvió a formar una esfera y después subía. Yo pensé que era un juguete, después me terminé enterando de que no era un juguete porque muchas otras personas me habían dicho, y sabéis que yo también vi lo mismo, también pensé que era un juguete, un dron, y claro, pues los días después llegó el terremoto a Coquimbo. Entonces igual me llama la atención eso. Mi pregunta es, ¿existe como algún registro, no sé si oficial o por último de informe, de avistamientos específicos de ovnis plasmáticos antes de desastres naturales acá en Chile? No, no existe. Como archivo, no existe. Conocimientos sí, pero archivos no. Canela Baja, ahí fue el terremoto. Canela Baja en La Serena, en Coquimbo, Canela Baja, el 16 de septiembre del 2015. 26 de agosto del 2015. Programa Melate con Daniel Huevo Fuenzalía. Hablamos de los terremotos. Y adivinen qué hizo el Daniel. ¿Cuándo va a haber un terremoto en Chile? Empezamos a hablar, mira, han habido cantidad de avistamientos de luces, cantidad de avistamientos de ovnis, ha habido un comportamiento animal extraño, a muchos animales arrancando, cosa que salió incluso en la noticia, que las mascotas se escapaban. Entonces uno tiene que poner atención a pequeños detalles, quizás hasta tontos, pero que uno tiene que ponerlo con mucha atención. Y el 26 de agosto en el programa yo dije que era inminente la ocurrencia de un terremoto muy fuerte en la zona centro-norte de Chile antes del 18 de septiembre. Y otra vez se acordaron todos de mi madre el 16. Pero sí es verdad, y está grabado y salió al aire y está en YouTube, entonces cuando uno dice una cosa así,
después me agarraron en el Mercurio, salieron en las redes sociales, este weón que ha hecho un chupacabra, bueno, le apuntó al terremoto. El Daniel Huevo Fuenzalía hizo en diciembre del 2015, hizo un programa sobre Alberto Urquiza. Yo era panelista del programa, ya llevaba 2 años en el programa, 1 año y medio. Desde septiembre del 2014 estaba con él. Además que había hecho programas antes en Nuestras Jóvenes, en el 98, así que ya 99 estábamos mucho tiempo juntos. Y fíjate que Daniel le pidió a sus periodistas, a sus productores, que hicieran una investigación sobre Alberto Urquiza. Desgraciado. Y encontró 11, entre comillas, pronósticos, 11 advertencias, 11 avisos que había hecho yo públicamente, que había hecho en radio, en televisión y en redes sociales. 11. ¿Saben cuál fue el nivel de acierto? 11. 11 de 11. O sea, yo no ando con un cucurucho en la cabeza haciendo con luna y estrella haciendo pronósticos. Cuando yo no hago eso ni le adivino las cosas a la gente. Pero yo hice en 5 años, desde el 2010 hasta el 2015, hice 11 pronósticos. Y a los 11 pronósticos fueron los 11 asertivos. El terremoto de Quebrada de Camarones, de que fue el 2011, otro terremoto del 2011, el del 2010, el del 2015, la erupción del volcán Calbuco, etc. 11 pronósticos, 11 aciertos. Pero no hago pronósticos. Esto se hace todos los días. El brasileño, ese gallo hace pronóstico todos los días. No la chunta ni una, pero él hace pronóstico. Precisamente iba a preguntar por eso, sobre No, su metodología. Viejo, pero... hay 52 semanas al año y este gallo hace 52 pronósticos y le apunta 2, es menos que la ley de probabilidades. O sea, realmente es un desastre, es horrible. Además, yo estuve con él en el programa, en el Matinal Mucho Gusto, yo estuve 8 años en el Matinal Mucho Gusto, y me tocó un programa con la Javiera Contador y con alguien más, creo que no sé si fue el Repe o alguien más que estaba en el programa en ese momento, y llevamos a Haroldo Maciel. No estaba Lucho, no estaba, era otra persona. Y entrevistamos directamente a través del teléfono, de videollamada, a Haroldo Maciel. Y cuando ya tanto el conductor como yo nos tiramos al cogote de él y decimos, bueno, pero demuestra cuál es tu teoría y cuál, expónenos a nosotros de qué se trata. No, mira, ahora va a haber un congreso de geofísica en no me acuerdo en qué parte y ahí voy a mostrar todo el material. Esto fue el 2007, 2008, una cosa así. Hasta el día de hoy nunca lo ha mostrado. ¿Cuál es su sistema? Yo te estoy diciendo, comportamiento animal, comportamiento climático, características electromagnéticas. Es decir, hay varias razones que las cuales tú puedes ir y decir esto está afectando y puede provocar como una especie de aviso, advertencia que tú puedas dar una alerta. No qué día, qué hora, pero está diciendo que algo va a ocurrir. Él no tiene ni eso. Es una creencia. Entonces la creencia dice que si hay un terremoto en tal parte va a rebotar en el fondo de la Tierra y va a llegar y va a provocar un sismo en otra parte. El nivel de acierto es bajísimo. De hecho hay alguien en Chile, no recuerdo quién lo hizo, pero debe haber sido a mediados 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, que hay un geofísico que hizo el estudio, o un sismólogo que hizo el estudio de los pronósticos que había hecho Haroldo Maciel, y perdón, era inferior al 5%. La certeza. Inferior al 5%, creo que era el 2%. Perdón, si tú estás haciendo 100 avisos y le juntáis a 2, ni por cueva. Mala, muy mal. No hay método. Como dice el dicho, un reloj descompuesto dice bien la hora 2 veces al día. Claro. Sí, pero nuestro amigo Salfate lo avala mucho. Ay, pero Juan Andrés es muy buen gallo, como no. Mira, Juan Andrés es un excelente cuentacuentos. El gallo para mí es el mejor cuentacuento de Chile. O sea, que a mí no me digan nada. Juan Andrés es un excelente cuentacuento, el gallo de la mete, es espectacular. Pero él cuando partió en esto, él partió en televisión hablando de cine, con el pela. Y el rumpi. Y de repente a alguien se le ocurrió llamar a un jetón que tenía buena onda y que contaba buenos cuentos, y se fue a Morandé con compañía, por mí. O sea, él llegó a la televisión en los fenómenos ovnis y en los fenómenos terremotos por Alberto Urquiza. Que yo tenía mi espacio en Morandé con compañía, ya llevaba 2 o 3 años y era muchísimo, que no iba una vez a la semana al programa, iba 2, 3 veces a la semana. Entonces, tiene que haber otro weón que hable esto, no solamente tú.
Entonces, obviamente, yo dije, ¿saben qué? Yo he visto un gallo que cuenta muy bien la historia, no tiene idea del tema, pero es muy buen tipo, y él fue a reunión, estuvo con nosotros y lo llevaron ahí, y ahí partió, pero él se tiró por su camino de los pronósticos, para cagar a la gente de susto, a que todos pero ese es su problema, ese no es el mío, ese es su problema. Es un muy buen comunicador, el gallo cuenta cuentos, pero no, él no tenía idea de lo que estaba hablando. De hecho, veía YouTube en la noche y hacía el programa al día siguiente, viendo la noticia. Eso para mí no tiene ningún rigor técnico ni científico ni de investigación. El investigador de fenómenos ovni soy yo, y en este caso era mi tema. Era el tema de los terremotos, del chupacabra, de los animales extraños, del cambio climático, de la política. Ahí soy yo el que lleva el tema. No me molesta que alguien más lo haga, o sea, cualquier persona puede tocar el tema. Puede ir cualquier ufólogo, cualquier geofísico como Marcelo Lagos, por ejemplo. Y tiene todo el derecho a hacerlo, pero por supuesto sé que nadie te ha comprado el derecho a hablar de un tema. Ahora, documentarse y hacerlo con certeza, esa es otra cosa. Y ahí están los altos ratings que yo he mantenido en la televisión desde el año 98. Esa es la diferencia. A Esa es la gran propósito de, diferencia. sí, a propósito de pronósticos y que los animales presienten todo esto, vamos a contar con una infidencia. El 27F del 2010, me acuerdo que mi gata, Nikki, que ya no está con nosotros, una gata blanca de manchas negras, estaba durmiendo a los pies de la cama. Yo no sé si estaría dormido, no sé, pero de repente siento que la gata empieza a llorar. Nunca he escuchado a un gato llorar así, peor que una guagua. La manera en que se revolcaba esa gata, yo sé, no sé si está enferma, está de dolor, o sea, tratando de calmarla, calmarla. No logré calmarla, yo me acuerdo que me tiro para atrás, me quedo dormido. Yo pienso que fue media hora, capaz que haya sido segundos, minutos, y empieza el movimiento tenúrico. Y ahí los socios, digo yo, la gata lo advirtió, esto no es cosa simple, me salté de la cama, lo primero que salí, corté la electricidad por si acaso, y viene el guaracazo firme. Y ahí noté la experiencia totalmente distinta entre el terremoto del 3 de marzo del 85 a este. Fueron dos movimientos totalmente distintos. El del 85 fue ondulado, porque yo recuerdo que había un librero que yo tenía en mi pieza, y el librero yo lo vi que pasó así, saltando, y me cerró la puerta. Se estaba arrancando. Y este del 2010, el movimiento fue totalmente distinto. Ya. Entonces, ahí uno comprueba los distintos tipos de sismos que son y la intensidad que pueden tener. Pero esa fue mi experiencia con mi gata. Así que bastante. No, sí, sí, la verdad es que los animales perciben y presienten más que nosotros. Ellos ven otra cosa, escuchan otra cosa, perciben otra cosa. Correcto. Son sensibilidades absolutamente diferentes. Pero hay gente que sí tiene los niveles más altos y que de percepción y que pueden ver que está ocurriendo algo y pueden sentir que va a ocurrir algo y te lo pueden decir. Correcto. Y no necesariamente un minuto antes, Correcto. pueden ser días y semanas Sí. antes. Y a propósito de las luces que tú estabas mencionando, que habías visto, No, que supe que habían visto, que habían no que yo visto, no, había visto. no, no, acá el amigo que dice que no, el obvio, que tú dices que las viste como estas lucecitas que de como plasma, desaparecieron, claro. Un amigo, un ex alumno mío, él se, Jorge Silva, el dueño de Hangar 019, que está acá en Los Caracoles, él recién se había cambiado a un departamento ahí en Santa Rosa con Santa Isabel, entonces al piso 21. Estaba recién con, estaba recién con sus cajitas, estaba Dios trasladando, lo bendiga. y se le ocurre ese día, dice, no me voy a ir, me voy a quedar acá en el departamento, arreglando con las cositas. Dice que lo primero que él ve, pues, dice que se quedó trabajando hasta noche, tratando de arreglar las cosas y todo el cuento. Mira, dice que hacia no sé si hacia la cordillera o hacia el mar, no sé por dónde miró por la ventana. Dijo, fue ver las mismas luces que uno ve en las películas de Godzilla, antes que aparezca, así. Y le llamó hasta la atención y empieza el movimiento telúrico inmediatamente después de las luces. Y me dijo, oye, las cajas corrían de un lado a otro por el departamento, y el edificio antisísmico, pues no se lo doy a nadie, era Fantasilandia. El edificio se movía de un lado a otro, pero de terror, de terror, de terror. Pero dijo, pero lo que más me queda claro son las luces primero en el cielo antes del movimiento. Entonces eso también, bastante curioso, las lucecitas. Es que siempre se van a ver. Sí, no, ahí sí que no hay nada que hacer. Esto sí ocurre
Y sí pasa, y es muy reiterado en el tiempo, de que la gente ve cosas incluso dentro de sus propiedades, o sea, Ujú. no distantes, sino que aquí encima se ve pasar por las Sí. ventanas sin hacer ningún daño, en las murallas, en los vehículos. Y esto, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, cuando atravesaban los aviones, se llamaban Foo Fighters. Los Foo Fighters. Y esto se ve hoy día, ese Canepla, OVNI, etcétera. Son campos magnéticos que están ahí, pueden ser formas de vida plasmáticas, efectivamente. Y ahí es donde entramos en un momento técnico de que esto realmente puede ser más de lo que imaginamos. Mucho más. Esas luces que mencionaste, yo también las he visto. Como vivo en La Reina, vi una luz muy similar a la que tú viste, pero no está relacionada con terremotos, pero la he visto también. Pero con colores, porque la que yo vi tenía 3 colores. No, la que yo vi, pensé que era un satélite. ¿Mm? Yo he leído que existen los satélites geoestacionarios que giran a la misma velocidad que la Tierra. Y estuvo flotando sobre la cordillera un rato y de repente, como que giró sobre sí mismo y desapareció. Mm. Dije, ah, es un satélite. Y después me dijeron, no. Era referente a lo que habías dicho tú de tu amigo que vio primero estas luces y después empezó el movimiento, pero tu amigo se refería como a luces tipo como relámpago, porque yo al menos tengo el recuerdo del 2010, cuando estaba agarrado, bien agarrado de la reja con mi papá y mi mamá. Recuerdo que yo levanté la mirada y se veían como rayos, por decirlo de alguna forma, que explotaban en todos lados. Correcto. Mi mamá después me decía que eran los transformadores, pero o sea, no es algo atmosférico. Es atmosférico, sí. Por eso te digo, él citaba las películas Godzilla, las originales, que antes que apareciera Godzilla, sabían la luz en el cielo. Exacto. Y pues, después cuando vino el movimiento. Eso. Así que eso. Muchas gracias. Sí. A ver, que traiga el micrófono para que vamos cerrando. Para que vamos cerrando. No. Les vamos a dar las gracias, chiquillos, por haber venido hoy día. Pero lo único que me queda claro en este minuto es que efectivamente se han visto objetos voladores, lo hemos visto en las redes sociales, en todos lados, de gente que ha sido testigo en distintas partes de estas, porque son esferas, la mayoría son como esferas plateadas, dando vueltas. La ¿Sí? mayoría se ve como... Sí, Es un problema óptico tanto de las cámaras como de la vista. Los vemos circulares aunque sean ovalados, pero claro. se ven circulares. Sí, yo me acuerdo que se parecen mucho, que en los años 80, en sábados gigantes, un día sábado, se dicen que hay 3 esferas que están circulando, cuando se llama, de la cordillera hacia el mar, en fila india, y que todo el mundo lo estaba mirando, sacaron cámara, televisión. Yo me acuerdo que salí de mi casa, miré y simplemente vi 2, no vi 3, como decían en televisión, y efectivamente eran una como esfera plateada. Lo que sí recuerdo que tenía como un alfiler invertido, se lo veía como la cabecita abajo. Entonces, y me da la impresión que estaba haciendo como este movimiento, ¿cuál se llama? Como el péndulo. En ningún minuto me dio la impresión que la esfera fuera la que se estaba moviendo, sino que era como el péndulo. Entonces, es muy parecido a lo que he visto, por lo menos en las imágenes que han mostrado muchas de los testigos que hemos visto en las redes. 17 de agosto de 1985. Sábado gigante, cada 7, Don Francisco. A partir de las 3 de la tarde, y de hecho el programa siguió, y de hecho pusieron cámaras en la calle, estaban en la zona de Farillones en el kilómetro lanzado, estaban esquiando una competencia, y allá se veía uno de los objetos y los otros 2 acá. Pero antes de eso, a las 2 de la tarde, había otro en Concepción, que se desplazó a Santiago a una velocidad que fue impresionante, 5 o 7 segundos en llegar de Concepción a Santiago. Sí, por eso se hablan de 3. Y había 3. De hecho, Gustavo Rodríguez, que llegó a ser el subdirector del CFA en el año 1997, y durante muchos años estuvo como subdirector del CFA, él fue una de las personas testigos, y él vio 3. O sea, una de las personas que está dentro de un organismo que muchos dicen que tenía que ocultar el fenómeno, era uno de los testigos que decía que la cosa no era, porque se explicó durante mucho tiempo que el ovni del 17 de agosto era un globo meteorológico. Ahora me gustaría que explicaran un globo, 3 ovnis. Ah, me acordé, era la operación UNITAS, que estaba la Armada norteamericana y chilena en Valparaíso probando armamento y otras cosas en unas maniobras. Se hicieron montones de cosas, recuerdo perfectamente a los testigos y a la gente que lo revisó independientemente. Y había se hizo un reportaje, miren lo viejo que era Informe Especial, ya existía en ese tiempo. Y ahí colocaron los testimonios de 3, 4 personas que los vieron individualmente con sus telescopios, y las descripciones coincidían.
Bueno, eso fue un gran avistamiento, tomemos en cuenta que uno de repente pregunta cuánta gente ve un avistamiento ovni. En el caso este de agosto del 85, se calculan 3 millones de personas que lo observaron. 3 millones de testigos, se calcula. No eran 2, 3 millones. Incluso puede ser más, porque se vio en Concepción, se vio en Valparaíso, en Viña del Mar, se vio en Santiago. E incluso hay gente que dice haber visto esto, que salió días después en la Ya. zona de La Serena también. Ah, ya. O sea, Esa no me acuerdo. los vilos y todo el cuento. Fue un avistamiento muy grande que tuvo que ver con lo que se llama la isla Friendship, Ujú. en donde justamente las radiocomunicaciones que hubo era con uno de los objetos que estaba arriba, pero te insisto, los objetos eran 3. Alguna gente vio 2, Yo vi 2. pero habían 3, Ujú. porque los testigos indican que habían 3. Sí. O sea, uno puede ver 2 por el efecto de la luz, lo que tú queráis, y ahí se comunicaron estos personajes extraños y dejaron esa gran grabación que lo grabó la Paula, la hija de Octavio Ortiz, y que la Cristina es la que habla y Ariel, ¿cómo andas? Gran personaje. Por lo cual el avistamiento ovni fue muy potente, muy fuerte eh, después del terremoto. Así es. Después del terremoto. Así es. Ya, amigos, así cerramos este capítulo de hoy día de nuestras tertulias ufológicas acá en Play Kingdom por parte del Grupo Secesión y LDP Magazine. Le vamos a dar las gracias, como siempre, a Play Kingdom por esta consideración. ¿Y con qué vamos el próximo ¿De qué jueves? ¿De qué era? Veamos Usted- qué tema. Ahí vemos que La cae. semana pasada dijimos el terremoto va a estar de actualidad, el terremoto fue hoy, así Hoy. que está claro que hablemos que venga el tema. Veamos qué viene el tema. Lo único que les puedo comentar es que el día jueves pasado, también por las redes sociales, dicen que hacia el lado de la cordillera se vieron un par de objetos. Nosotros estamos acá en pleno programa, me Puede parece que ser, fue más tarde, fue como a puede las 10:30. Yo no vi nada, pero por el camino de la casa no No, vi pero es nada. importante que nos sigan en el programa con Andrea, con los chiquillos, con el público que viene a vernos. Lo que sí, no se cobra entrada, ¿no? Pero tiene que servirse algo. Correcto. Si no los echan. Sí. Sí. Si no, se va a la quiebra, Black King, no es chiste. Así que eso ya, amigos. Nada, pues estén atentos a la programación. Bueno, voy a dejar ahora al final, voy a dejar el código QR para que se inscriban y para que puedan tener acceso a la revista de Grupo Sensación. Muy bueno. Tenemos que hacer un código QR para LDP. Están, se los mandé a Andrea. Ya, Se los mandé a Andrea. Sí. Ya, chicos, este programa va a salir, yo creo que el día lunes o martes ya directamente en nuestras redes. Síganos en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube LDP Magazine. Vamos a estar avisando en nuestras redes sociales, pero de todas maneras vamos a estar acá atentos a todo lo que acontezca en el mundo ufológico. Así que, Alberto, un gusto como siempre. Como siempre, un gusto estar acá. Ujú. Ojalá puedan seguir, así que bienvenido y muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias.